Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días para algunos buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Lucas. Y bueno, vamos a retomar de donde dejó Dami. Él leyó hasta el versículo 29. Así que esta mañana vamos a estar leyendo desde el versículo 30 al 42. Bien, leemos los primeros versículos hasta el 37. Bueno, oramos y comenzamos con lo que es el estudio. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, hasta acá la lectura, así que bueno, oramos. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por nuevamente por esta mañana, Dios, que nos regalas, Padre, para poder acercarnos de nuevo a tu palabra, Dios. Te queremos pedir, Dios, que tú seas el que nos estés hablando, Padre, y el que ponga las palabras correctas de Dios en mi boca para poder transmitirlo, Dios. Te quiero pedir, Padre, por el hermano que esté escuchando, Padre, que le sea de bendición, Padre, y que tú seas, Dios, el que le esté mostrando, Dios, lo que tienes para hoy. Padre, dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Bueno, más o menos para poner un poquito en contexto, eh, era parábola. Decía, el buen samaritano es el título. Y bueno, como leyó Domi hasta el 29, eh, dice que al Señor se le presentó un intérprete de la ley. eh, y bueno, quiso probarlo, dice. Y vemos la actitud de esta persona, ¿no? Eh, como desafiando al Señor. Dice desafiando. eh, porque dice para probarlo. Bien, le dice el versículo 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Eh, Acá veíamos su actitud, ¿no? Como desafiante, buscando si verdaderamente el Señor Jesús eh, sabía, ¿no? Quería, como que así decirlo, discutirle, porque dice que acá era un intérprete de la ley, más o menos sería como un abogado, algo así, de aquel tiempo. Bien, y acá vemos que el Señor Jesús le da un simple ejemplo, ¿no? Eh, a las preguntas que le preguntaba, y más que nada lo hacía reflexionar. Dice, vamos a leer el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándolo medio muerto. Bien, la pregunta acá del abogado, vamos a llamarlo el abogado. La pregunta acá del abogado le dice, eh, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le da un simple ejemplo, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. El Señor toma ese ejemplo porque en ese tiempo el camino, ¿no? de Jerusalén hacia Jericó era famosamente conocido y era muy conocido por la inseguridad que tenía. O sea, ese camino era muy conocido por las inseguridades, por todo eso. Y acá el Señor lo nombra por algo. En ese tiempo
por el camino, ¿no? O sea, ya basado que se conocía que era muy inseguro, eh, la gente no andaba sola, no circulaba sola por ahí. Siempre andaban en multitudes o cuando iban, iban en conjunto. Pero era muy peligroso y arriesgado ir solo. Y dice que vio un hombre que fue por ese camino y dice que iba solo. Y, y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bien, vemos acá lo que explica el Señor, ¿no? Y bueno, el versículo, ¿no?, de Juan 10:10 dice que el ladrón vino solamente para hurtar, matar y destruir. Me hace recordar ese versículo. Bien, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Acá el Señor le explica, ¿no? Dice que pasaba un sacerdote, dice que descendió un sacerdote por aquel camino, dice que lo vio y pasó de largo. Y algo que me llamaba la atención es, en ese tiempo, bueno, sabemos quién es un sacerdote, ¿no? Y bien, recordemos que la gente por ahí no andaba sola, no iba en grupo, ¿no? Por el peligro del camino. Y dice que pasó un sacerdote. O sea, cuando pasaba un sacerdote por ahí, la referencia era que el sacerdote ni bien venía de estar en el templo o se iba para su casa, pero el ejemplo es que, o sea, era un sacerdote, eh, tenía que dar un ejemplo o un poquito de amor de lo que es Dios, y no lo tuvo. Dice que pasó, lo vio y siguió de largo, como si nada. Asimismo dice un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita es el ayudante, ¿no? Del sacerdote, es el que ayuda con las cosas de Dios. Y, y bien, recordemos que no iban solos, que iban en grupo. Y el Señor toma estos dos ejemplos porque son dos personas que digamos, están en el templo, sirven y tendrían que ser el primer ejemplo de amor, de mínimo de compasión, ¿no? Pero dice acá, asimismo el levita llegó cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo. Dice, el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba camino, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice un samaritano, dice que lo vio y dice que fue movido a misericordia, sintió compasión. Y bueno, es loco porque el Señor acá explica, ¿no?, que es un samaritano y acá el abogado, ¿no? Sabía o sea, entre los samaritanos y los judíos hay conflicto. Eh, Recordemos que en el capítulo, en los versículos anteriores, el Señor iba a descender a Jerusalén, envió mensajeros, ¿no?, a que preparasen las cosas, y bueno, los samaritanos lo rechazaron, no lo recibieron. Hay un conflicto el conflicto con los samaritanos es tanto, eh, ¿cómo es la palabra? No se llevan bien, digamos, ni personalmente ni espiritualmente, ahí está. Los samaritanos tienen otras creencias que no compartían con los judíos y, y bueno, y eso los llevaba a no llevarse bien, no tenían, no eran amigos, se llevaban mal. Y dice, pasó un samaritano que iba camino ahí, lo vio, dice, y sintió misericordia, dice. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Bien, acá vemos que el samaritano no sintió esa compasión que el sacerdote y los levitas no tuvieron. ¿Y por qué explica el Señor, no? Un samaritano. Eh, Dice
que sintió compasión, dice, se acercó y se lo curó, echándole aceite y vino. Vino para desinfectarlo, aceite para calmar. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En ese tiempo se manejaba mucho en burro. Y dice que le hizo un espacio, dice, lo llevó al mesón. El mesón es un lugar donde, como un hospedaje, donde, o sea, está hecho para recibir gente. Digamos así como si un hotel, digamos, que queda ahí de paso. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bien, el samaritano se lo encargó, ¿no?, al mesonero, al que estaba encargado ahí de, ¿no?, cuando reciben gente. Eh, y no solamente se dispuso, ¿no?, en compasión, sino, eh, digamos, también económicamente, porque dice que sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Y le dijo que lo cuide y que lo que gaste de más se lo iba a pagar cuando volvía. O sea, también se dispuso económicamente a ayudarlo. Y, y bueno, o sea, cubrir todos los gastos, ¿no? Y sabíamos que si lo dejaba ahí para que lo atendiesen y lo curaran, eh, él no se iba a quedar porque vemos que estaba, eh, o sea, como estaba de paso. Y, y bueno, y le encargan, ¿no?, al misionero. eh, Incluso le paga los gastos y le dice, si llega a haber un gasto extra o pasa algo, yo cuando pase te lo voy a pagar. Y acá la pregunta del Señor dice en el versículo 36, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y acá me detengo un poquito en la palabra prójimo. Eh, Prójimo no es mi hermano, no es mi papá, no es mi mamá, no es... La palabra prójimo significa el que está cerca. No tiene, digamos, ¿cómo sería la palabra? Eh, una persona específica, vamos a decirlo así. Eh, Prójimo es todo aquel que tenemos cerca. Muchas veces para nosotros el prójimo es mi hermano, o mi amigo, o mi papá, eh, pero no es así. Prójimo es el que está cerca y es cualquier persona. Recordemos que acá le hablaba un intérprete de la ley que tenía mucho conocimiento. Recordemos que le hablaba desafiando al Señor y el Señor con unas simples palabras lo hace reflexionar. Y bueno, un detalle, ¿no?, que en ese tiempo para, para la gente, para, para el pueblo, el prójimo era alguien del pueblo. Para un fariseo, el prójimo era otro fariseo. Y así. Y bueno, tomando ese ejemplo, es la forma de ver y también que muchas veces nos pasa a nosotros. eh, que para nosotros el prójimo, como decía, ¿no?, es mi amigo o mi hermano, pero no, prójimo son todas las personas, dice, y la referencia de prójimo dice el que está cerca, o sea, no es alguien en específico. Dice, el Señor le dice, ¿no? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y acá hay un detalle que me llamó la atención, era tanta, ¿no?, la discordia que había entre ellos y acá el abogado le dice, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Y acá, para referirse, incluso no dice el samaritano, le dice el que usó misericordia con él. Y vemos, ¿no? El Señor da un claro ejemplo, ¿no? Y vemos en la historia también eh, el cuidado que tuvo el samaritano hacia la persona, ¿no? Que no solamente le dedicó tiempo, porque dice que lo vio, lo curó, lo cargó en su cabalgadura y lo llevó.
También se dispuso económicamente cuando lo dejó el mesonero. Él dijo que iba a pagar los gastos. Y dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y el Señor no digamos que no fue como una orden, sino que recordemos que, bueno, acá quiero leer el versículo 27. Dice, aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 37 el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. No solamente fue como una orden, sino que un recuerdo, porque recordemos que acá este abogado, ¿no? Sabía un montón, sabía los mandamientos, sabía mucho de la ley, y el Señor le dice que haga lo mismo en forma de que lo viva, porque recordemos que acá dice, eh, eh, el que usó de misericordia con él, se refería, o sea, el prójimo, cuando él hace la pregunta del prójimo. eh, y el Señor le dice que haga lo mismo en la forma de vivirlo, de verdaderamente vivirlo, no solamente digamos, de saberlo, no de memoria, sino que aprenda a vivir esa vida. Y bien, versículo 37, continuamos con el 38. Vamos a leer del 38 al 42 y bueno, vamos explicando. Versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María. Bien, recordemos, Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Y bien, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bien, o sea, en ese momento ya el Señor se iba encontrando en la ciudad que vivían ellos, que era Betania, y estaba a 2 millas de Jerusalén. O sea que estaba ahí nomás. Ya el Señor iba, recordemos que iba haciendo el tramo, ¿no? Y ya se estaba acercando a la ciudad. Bien, dice, eh, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bien, acá vemos, ¿no? Eh, que el Señor pasa por la casa de Marta y María, lo recibieron y ¿qué hizo María? Dice que lo cual sentándose a sus pies oía su palabra. Y bueno, recordemos, ¿no? Eh, el Señor Jesús pasaba, eh, solamente el Señor sabía que era el último tiempo, sus últimos momentos. Y, y bueno, y acá vemos que María, apenas llega el Señor, se sienta y se sienta a escucharlo. Y bueno, me recordaba una canción que había compartido Moni, que hablaba sobre esto de que qué harías si Jesús vendría a tu casa y, y dice la canción que le darías lo mejor, le prepararías todo. Bueno, más o menos me hice acordar esto. Bien, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y bueno, es una actitud muy normal la que tenía Marta, ¿no? No en la parte de preguntarle al Señor que servía sola, sino en la parte de servir. Eh, es obvio que cuando el Señor Jesús vino a su casa, sí quería que sea todo perfecto, no quería preparar las cosas, quería tener todo preparado. Dice, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y acá vemos, ¿no? Que, como decía, ¿no? Que es normal que Marta quiera preparar todo para el Señor, quiera que esté todo perfecto, porque, o sea, el Señor vino a su casa, los vino a visitar. Y dice, eh, le pregunta al Señor, no le preocupa, ¿no? Que su hermana la deje servir sola. Y le dice, dile pues que me ayude. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Y se puede escuchar las palabras de amor del Señor. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor vio la actitud de las hermanas, ¿no? Y no estaba mal que Marta quisiese servir, quisiese preparar. Y vemos el ejemplo de María, ¿no? Tenemos a Marta y María. eh, María eligió la buena parte, o sea, vino el Señor y lo aprovechó al máximo. No digo por no servir, sino porque dice que se sentó a sus pies. Recordemos el versículo 39, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. No desperdició ningún momento. Y dice, el Señor le dice, estás, como le dice, la palabra es, estás agobiada, dice, por hacer muchas cosas. Y acá el versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, como decía, ¿no? Era muy normal que quieran preparar las cosas para el Señor, que quieran tener todo perfecto. Y acá vemos dos ejemplos. Tenemos a Marta, que, que se encargaba por eso, ¿no? Por preparar las cosas del Señor. Y tenemos a María que apenas el Señor se presentó, ¿no? En su casa, dice que se sentó a oír. Y el ejemplo que me gustaba era que acá hay dos personas. Y dice que Marta era la que se preocupaba por los quehaceres. Y bueno, el ejemplo, ¿no? Y la aplicación que sacaba de acá era a la hora del servicio. Eh, Muchas veces, ¿no? Cuando servimos, verdaderamente tenemos que tener el enfoque primero para quién lo hacemos. Eh, y a veces nos sobrecargamos, ¿no? Con muchas cosas. eh, Hablamos sobre el servicio, ¿no? Pero verdaderamente tenemos que recordar para quién es. Acá vemos que Marta se preocupó tanto por las cosas, tanto por cada detalle, por preparar todo, que perdió su enfoque y era en Jesús. Y acá vemos que María, apenas llega el Señor, no desperdicia ningún momento, dice que se sentó a oír su palabra. Y acá el Señor dice, pero solamente una cosa es necesaria. Dice, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando dice no le será quitada, vemos porque María se sentó a los pies del Señor y se puso a escuchar su palabra. Y bien, quería sacar una pequeña reflexión de este versículo que me llamó la atención también. Eh, Bueno, muchas veces nosotros a la hora del servicio, como decía recién, eh, nos sobrecargamos con cosas. Es como cuando comenzamos a servir,
queremos hacer de todo. Y es así. Cada detalle, cada cosa en cada área, queremos hacer todo y queremos que salga bien. Y acá como le dice el Señor a Marta, dice, se preocupan por muchas cosas, dice, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y a pesar de que muchas veces, ¿no? Y más siendo joven, eh, querés hacer esto, querés estar acá, querés servir en esta parte, querés hacer todo. Pero así como el Señor le dice a Marta, eh, no se preocupen por todo. No está mal, ojo, no está mal eh, querer estar en todo, querer hacer muchas cosas. Pero acá el ejemplo que tenemos es eh, verdaderamente no perder el enfoque. A veces con tantas cosas o con muchas cosas perdemos ese enfoque en por quién lo hacemos y para quién lo hacemos. Eh, no hay que perder ese enfoque. Tenemos que tener la vista puesta en el Señor Jesús y después no arrancar con lo que es servirlo y todo eso. Eh, pero lo que quiero remarcar es no perder el enfoque. Sabemos para quién lo hacemos, ¿no? Y ojo, no está mal lo que hacía Marta. No está mal, porque era una forma de servicio, ¿no? Hacia el Señor. O sea, el problema acá era que perdió el enfoque, digamos, porque se cargó de muchas cosas. Y también tenemos a María, que no desperdició ningún momento, dice, que se sentó a los pies del Señor y oía su palabra. Y el Señor le dice al final, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, más que nada, ¿no? Me llamaba la atención y es un ánimo para aquellos hermanos que están sirviendo, eh, que a la hora de servir al Señor, ¿no? No pierdan su enfoque, no se preocupen no se llenen de muchas cargas, ahí está. Eh, sino que hay que aprender, ¿no? A tener el enfoque, a darle su tiempo al Señor, así como hacía María. Eh, y saber, ¿no? Para quién y por quién hacemos las cosas. Y dice, la última parte dice, recalco lo de María, dice que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y saber aprovechar cada momento, ¿no? Cuando estamos con el Señor, cuando nos acercamos a su palabra. Así que, bueno, quería dejarles esa reflexión. Bueno, espero que les haya sido de bendición. Y bueno, oramos y vamos cerrando esta parte. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalas, Padre, para poder lo que es compartir de tu palabra, Dios. Te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo, Dios, a mi hermano que está del otro lado escuchando, Dios. Te quiero pedir que tú lo sigas acompañando, Dios, lo sigas guiando y, y bendiciendo, Padre. Te dejo todo en tus manos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Bueno, saludos, bendiciones y nos estamos viendo.